Inimaginable, pero ya no es imposible. Durante años, el mundo ha esperado que China invada Taiwán. Incluso Xi Jinping ha declarado que nadie puede detener la reunificación. Pero detrás de escena, Pekín podría estar preparándose para algo mucho más ambicioso y mucho más peligroso. Cada vez hay más pruebas, incluyendo inteligencia rusa filtrada, que sugieren que China podría moverse primero sobre Siberia, no sobre Taiwán. Y si lo hace, el equilibrio global de poder podría romperse de la noche a la mañana. A primera vista, suena absurdo. ¿Por qué China invadiría a uno de sus socios estratégicos más cercanos, especialmente ahora, cuando ambas naciones parecen más unidas que nunca? Como las sanciones occidentales impuestas a Rusia han cortado efectivamente las conexiones del país con gran parte de Europa y Norteamérica, el Kremlin ha mirado cada vez más hacia el este. Para mantener los altos niveles de comercio e inversión, necesita apuntalar su tambaleante economía de guerra. China ha respondido de manera contundente en los años desde que comenzó la invasión de Ucrania. El gigante asiático se ha convertido por mucho en el mayor comprador de combustibles fósiles rusos, invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en petróleo, carbón y gas. En general, los niveles de comercio entre Rusia y China también han aumentado a niveles récord en los últimos años, alcanzando los 245.000 millones de dólares en 2024, el doble de la cantidad de 2020. Las exportaciones rusas a China giran principalmente en torno a los combustibles fósiles y recursos naturales mencionados, mientras que las importaciones chinas a Moscú incluyen de todo, desde autos y tractores hasta electrónicos y bienes de consumo. En muchos sentidos, es solo gracias a China que la economía de Rusia sigue viva y ha podido mantener su costosa guerra en Ucrania durante tanto tiempo, como admitió recientemente un funcionario ruso. Sin ellos, China, no habríamos podido fabricar ni un solo misil, mucho menos un dron, y toda la economía se habría derrumbado hace mucho tiempo. Si ellos lo quisieran, la guerra habría terminado hace mucho tiempo. La inversión cada vez mayor de Pekín en el petróleo ruso ha ayudado a contrarrestar el hecho de que tantos otros países, como la mayoría de Europa, hayan minimizado su dependencia de los recursos de Rusia. A lo largo de la década de 2020, China también ha ayudado a Rusia a evadir las sanciones occidentales para importar los bienes de doble uso tan importantes que su maquinaria de guerra requiere. Para que quede claro, los productos de doble uso incluyen cualquier bien que pueda tener aplicaciones tanto civiles como militares, lo que podría incluir ciertos tipos de productos químicos o componentes electrónicos, como sensores y chips de computadora. Casi ningún país, excepto Corea del Norte e Irán, quiere ser visto enviando armas reales o vehículos militares a Rusia. Pero China puede sortear este problema, preservando su posición geopolítica mientras envía materiales y productos a Rusia que pueden usarse para fabricar tanques, drones y más. Rusia, por su parte, no puede fabricar ninguno de estos productos por sí misma y se ha vuelto enormemente dependiente de China para que se los proporcione. Los líderes de ambos países, Putin y Xi, también parecen haberse acercado en tiempos recientes, reuniéndose en persona en varias ocasiones. Y los ejércitos de ambos países también han realizado decenas de ejercicios militares conjuntos en tiempos recientes. Pero han empezado a aparecer fisuras. Por ejemplo, en 2024 hubo 11 ejercicios conjuntos entre China y Rusia, mientras que en 2025 solo hubo 4. Los gráficos comerciales también revelan que, aunque China sigue siendo, por mucho, el mayor comprador de recursos rusos, la cantidad que está invirtiendo en el país está empezando a disminuir. Y aunque ambos países se esfuerzan mucho por mostrar que sus relaciones nunca han estado mejor, puede que se estén gestando problemas detrás del telón. Como concluye un informe del Instituto Real de Servicios Unidos, RUSI, el principal centro de estudios de defensa y seguridad del Reino Unido. La dinámica a largo plazo de esta relación sugiere un enfoque puramente transaccional, con China aprovechándose de las debilidades económicas de Rusia. En última instancia, Putin, a través de sus sueños de revancha rusa, ha transformado a Rusia en una herramienta para su ambicioso e impredecible vecino del Este. Ya sabemos, según un informe reciente del Instituto para Nuevas Economías del Banco de Finlandia, que los exportadores chinos han comenzado a aprovecharse de la posición debilitada de Rusia. Muchos han aumentado los precios de los bienes de doble uso que van a Moscú, con algunos precios registrando cerca de 90 aumentos entre 2021 y 2024, en comparación con solo 9 para esos mismos bienes enviados a otros países del mundo. En respuesta, Rusia se ha visto obligada a reducir algunas de sus compras, y las declaraciones de altos funcionarios rusos sugieren que su relación con China no es tan amistosa como podría parecer. Desde fuera, China no se comporta como un aliado. A veces nos falla y detiene los pagos, a veces se aprovecha, a veces es un robo total,
no hay nada de aliado en eso. Dentro del Servicio Federal de Seguridad, FSB, la principal agencia de inteligencia de Rusia, las opiniones son aún más duras. Esto se reveló en junio de 2025, cuando un informe de 8 páginas fue obtenido de alguna manera por el grupo de ciberdelincuencia Liga Ares y compartido con reporteros del New York Times, quienes lo pasaron a agencias de inteligencia occidentales y compartieron algunos de sus fascinantes detalles en línea para que todos los vieran. El informe describe una batalla de inteligencia tensa y en constante desarrollo que se libra en las sombras entre ambas naciones. También revela que, pocos días antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, el FSB aprobó un nuevo programa de contrainteligencia titulado Entente 4. Ahora, el propósito de este programa era claro, para evitar que los espías chinos socavaran los intereses rusos. El momento también nos dice mucho, justo cuando Rusia estaba a punto de dedicar tantos de sus recursos militares a Ucrania. Sus servicios de inteligencia estaban claramente preocupados de que China aprovechara la oportunidad para explotar las defensas debilitadas y distraídas del país. Como resultado, se formó una nueva unidad de inteligencia con la única responsabilidad de monitorear las actividades de inteligencia chinas y advertir sobre cualquier amenaza potencial. Esa unidad ha hecho algunos hallazgos preocupantes en lo que respecta al Kremlin. El informe señala que algunos dentro del FSB consideran a China como el enemigo y que representa una amenaza seria para la seguridad rusa. Los oficiales informan que Pekín está intentando cada vez más reclutar espías rusos para operar en su nombre y obtener secretos militares y tecnologías sensibles de Rusia, incluso llegando al extremo de intentar atraer a científicos rusos descontentos para que se unan a sus filas o compartan información clasificada. En respuesta, el FSB ha ordenado a sus oficiales interceptar esta amenaza y evitar la transferencia de información estratégica importante a los chinos. Han llevado a cabo reuniones presenciales con varios ciudadanos rusos que trabajan estrechamente con China. Les informaron que Pekín estaba intentando aprovecharse de Rusia y les advirtieron que no compartieran ninguna información de inteligencia importante. La agencia también ha ordenado la acumulación constante de información sobre los usuarios en una de las principales aplicaciones de mensajería de China, WeChat. Han hackeado los teléfonos de objetivos de espionaje y analizado datos para averiguar más sobre las verdaderas intenciones y planes ocultos de China. Como resultado, los oficiales del FSB afirman haber encontrado pruebas de que China está espiando activamente las operaciones militares de Rusia en Ucrania para mejorar su comprensión de las armas y la guerra occidentales. No solo eso, sino que, en la mayor revelación de todo el informe, el FSB también expresó temor de que China esté sentando las bases para reclamar territorio ruso. También dicen que los agentes de China ya están operando en la región ártica, utilizando empresas mineras y centros de investigación como fachada para sus verdaderas actividades de espionaje. La posibilidad de que China invada el territorio ruso es un temor de larga data entre los funcionarios del Kremlin y los nacionalistas rusos. Las dos naciones comparten la frontera más larga del mundo, que se extiende a lo largo de 2.615 millas o 4.208 kilómetros, y China no necesariamente está de acuerdo con la forma en que se trazó esa frontera. Muchos de sus nacionalistas han argumentado durante años que los tratados del siglo XIX que Rusia utilizó para anexar grandes extensiones de tierra, como la ciudad portuaria del Pacífico Vladivostok, son injustos, con algunos anhelando el día en que los mapas puedan ser redibujados y China pueda reclamar tierras que muchos sienten que le pertenecen. En muchos sentidos, China ya ha sentado públicamente las bases para esto. En 2023 publicó nuevos mapas que incluían nombres históricos chinos para pueblos y ciudades dentro del territorio de Rusia, con su Ministerio de Recursos Naturales emitiendo un requisito de que todos los futuros mapas chinos que involucren la región del lejano oriente de Rusia deben usar los nombres chinos, no los rusos. Vladivostok, por ejemplo, se llama Haishenwai. Otro cambio interesante en los mapas de China se detectó en una isla a lo largo de la frontera internacional. Esa isla, conocida como Isla Bolshoi Usulrisky en ruso y como Isla del Oso Negro en chino, se encuentra en la confluencia de los ríos Amur y Ussuri, y ha sido compartida entre los dos países desde el acuerdo fronterizo chino-ruso de 2008, donde China posee una gran parte de la tierra y Rusia conserva el resto. Sin embargo, los mapas chinos más recientes muestran la isla como si estuviera completamente dentro de las fronteras de China. Además de todo esto, se informa que agricultores chinos han comenzado a comprar grandes cantidades de tierra en la región fronteriza de Rusia, o Primorsky Krai. Esta región fue cedida a Rusia por la dinastía Qing de China en 1860
pero desde entonces se ha convertido en un tema de creciente interés entre los responsables políticos de Pekín y los nacionalistas chinos. De hecho, así como Vladimir Putin suele afirmar que toda Ucrania pertenece a Rusia, el liderazgo chino siente de manera similar respecto a Primorsky Krai, así como a otros territorios del lejano oriente de Siberia, y con Xi Jinping enfatizando repetidamente la importancia de lo que él llama el gran rejuvenecimiento de la nación china, ciertamente no está fuera de lo posible que China quiera tomar estos territorios para sí misma. Esta es una preocupación creciente para Rusia, especialmente ahora que la posición geopolítica del país, y una vez que la economía fuerte ha sufrido golpes tan graves debido a las pérdidas de la guerra, las sanciones y el aislamiento internacional. El informe del FSB señala que, supuestamente, académicos chinos ya están trabajando en promover reclamos territoriales contra Rusia y en reunir pruebas para respaldar esos reclamos. Se dice que están buscando rastros de pueblos chinos antiguos en las regiones del lejano oriente de Rusia, potencialmente para influir en las opiniones locales y consolidar la narrativa de que China tiene reclamos justos y legítimos sobre esos lugares. En respuesta, el FSB está ordenando a sus oficiales que expongan ese comportamiento revanchista y contrarresten los intentos chinos de usar a los propios científicos rusos o fondos de archivos para respaldar su investigación, con un memorando ordenando realizar trabajos preventivos con respecto a los ciudadanos rusos involucrados en dichas actividades, restringir la entrada a nuestro país para extranjeros como una medida de influencia. Pero no es solo en el lejano oriente donde Rusia debe preocuparse de que China invada su territorio o expanda su propia esfera de influencia. Los agentes del FSB también descubrieron que Pekín está trabajando en una nueva estrategia para fortalecer su influencia y su poder blando en las naciones de Asia Central, muchas de las cuales alguna vez formaron parte de la Unión Soviética y durante mucho tiempo han dependido de Rusia como su principal fuente de comercio, seguridad y apoyo. China comenzó este nuevo enfoque en Uzbekistán, según la inteligencia del FSB. No entra en detalles sobre cómo funciona la estrategia o en qué consiste, aparte de una breve mención de algún tipo de intercambio humanitario. Sin embargo, esto será visto como motivo de grave preocupación en Rusia. El país ya ha perdido muchos de sus acuerdos comerciales en todo el mundo y ha visto cómo se han cortado muchas de sus conexiones internacionales en respuesta a sus acciones imprudentes y brutales. En Ucrania, está perdiendo amigos rápidamente y necesita desesperadamente mantener conexiones con los países que históricamente han dependido de él. Países como Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Varias de esas naciones ya han mostrado señales de alejarse de la órbita de Moscú en tiempos recientes, y muchos de sus líderes y funcionarios de gobierno se han ido dando cuenta de eso gradualmente. Rusia puede que ya no sea el socio ideal con el que trabajar, como señala un informe reciente del Instituto Hudson, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos en cascada de las sanciones occidentales. Las 5 repúblicas de Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán, están recalibrando sus políticas exteriores, afirmando su soberanía y adoptando un futuro multipolar. Este reajuste regional está poniendo fin al monopolio centenario de Rusia sobre Asia Central. Ahora, algunos de esos países han empezado a mirar hacia Occidente, forjando conexiones más fuertes con Estados Unidos y las naciones europeas. Y si el informe del FSB es preciso, algunos también podrían estar mirando hacia el este, construyendo lazos con China y descubriendo nuevas posibilidades para acuerdos comerciales, arreglos de seguridad y cooperación mutua que debilitarán gradualmente los lazos que los unen a Moscú. Cuanto más poder e influencia gane China en estas regiones y otras, más confianza podría tener para tomar medidas contra Rusia. Y las revelaciones del informe del FSB aún no terminan ahí. También destacó el interés de China en el vasto territorio ártico y la ruta del Mar del Norte de Rusia, que se extiende a lo largo de la costa norte del país. En el pasado, las aguas junto a esa costa eran demasiado heladas para la navegación, así que tenían poco valor económico. Pero a medida que el cambio climático continúa, las temperaturas aumentan y los casquetes de hielo se derriten, esta parte del mundo podría convertirse pronto en una ruta marítima mucho más viable y valiosa. Podría reducir drásticamente los tiempos actuales de envío entre Asia y Europa, abriendo el camino para un comercio mucho más eficiente entre China y docenas de países diferentes, aumentando el tamaño y el valor tanto de sus importaciones como de sus exportaciones. Rusia ha ejercido en el pasado un control estricto sobre las actividades chinas en el Ártico, pero con el país en una de sus posiciones más débiles de la historia, podría ser el momento perfecto para que Pekín actúe, ya que las sanciones occidentales se multiplican e intensifican. Según se informa, Pekín cree que Rusia necesitará la ayuda de China para mantener su envejecida infraestructura ártica.
De hecho, esto ya está ocurriendo en tiempos recientes. La empresa rusa de gas Novotek ha estado buscando ayuda de China para salvar su proyecto de gas natural licuado en el Ártico, después de haber trabajado previamente con la firma estadounidense Baker Hughes. El informe del FSB afirma que los espías chinos ya están rondando la región ártica, buscando información sobre el desarrollo y los planes de Rusia para la zona. Dado todo esto, al sopesar los pros y los contras de invadir Siberia o Taiwán, en realidad es bastante fácil ver cómo China podría decidir que tomar medidas contra Rusia es en realidad la decisión mucho más inteligente y estratégica en este momento. De nuevo, en teoría, eso suena absurdo, dado que Rusia es una entidad mucho más grande y poderosa que Taiwán. Es 475 veces más grande, para ser precisos, con una población 6 veces mayor. Pero esto no es una cuestión de tamaño o fuerza militar percibida, es una cuestión de oportunidad y momento. En este momento, en la mente de Pekín, el momento podría no ser el adecuado para un asalto a Taiwán. No olvidemos que, aunque puede ser una isla relativamente pequeña, está separada de China por el estrecho de Taiwán de 100 millas. Como lo han demostrado conflictos pasados, cruzar grandes cuerpos de agua es un gran desafío para cualquier nación en guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las fuerzas de Hitler encontraron casi imposible lidiar con la brecha de 22 millas que separaba a Francia del Reino Unido. El estrecho de Taiwán es mucho más ancho y está fuertemente defendido tanto por la fuerza militar modernizada de Taiwán como por el apoyo de sus aliados, incluyendo a la principal superpotencia militar del mundo, Estados Unidos. Un juego de guerra realizado en 2023 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales encontró que cualquier intento de invasión china a Taiwán estaba casi garantizado a fracasar, además de generar enormes pérdidas para todos los involucrados. De hecho, el estudio estimó que durante el transcurso de un conflicto de 3 semanas, China podría perder al menos 10.000 soldados, además de decenas de aviones de combate y buques navales. Las consecuencias económicas también serían enormes. Un análisis de 2024 realizado por Bloomberg Economics sugirió que una guerra con Taiwán le costaría al mundo alrededor de $10 billones o el 10% del Producto Interno Bruto, PIB, mundial. Las cadenas de suministro globales también se verían devastadas debido a que Taiwán es un actor principal en la producción de semiconductores importantes, que son elementos vitales en el sector tecnológico mundial. Con costos potenciales tan catastróficos, combinados con el riesgo de una guerra global total con Estados Unidos y sus aliados, no es difícil ver por qué China podría decidir no atacar a Taiwán por ahora. Atacar a Rusia, sin embargo, probablemente no llevaría a consecuencias tan graves. En primer lugar, Rusia tiene muy pocos aliados en este momento y, de hecho, depende enormemente de China para sobrevivir. No habría grandes coaliciones de países saltando en su defensa si el Ejército Popular de Liberación de China, EPL, decidiera cruzar sus fronteras y reclamar su territorio. Los territorios de Siberia también son vastos y ricos en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas, oro, diamantes y minerales de tierras raras, todos vitales para sostener y fortalecer la economía de China. Siberia también es rica en agua dulce, ya que solo el lago Baikal contiene un asombroso 20% de las reservas de agua dulce no congelada del mundo. En un momento en que muchas de las provincias del norte de China, más secas, están luchando contra sequías y escasez de agua. Tomar el control de cantidades tan vastas del recurso más preciado del mundo podría proporcionar beneficios incalculables. En general, tomar el control de solo algunos de los muchos recursos de Siberia podría resultar mucho más importante económicamente para China que una toma de Taiwán. Finalmente tendría acceso a los recursos que necesita para cumplir con sus objetivos proyectados de crecimiento del PIB, abordar la demanda de energía cada vez mayor y asegurar los materiales vitales que necesita para impulsar otros proyectos, como su continua modernización militar e inversiones en tecnología verde. Así que, aunque Taiwán sin duda sigue siendo un objetivo a largo plazo, Rusia en realidad representa un objetivo mucho más lógico, valioso y alcanzable para China en este momento. Y si la inteligencia del FSB es precisa, los planes para la invasión ya están en marcha. Y con China haciendo grandes esfuerzos para fortalecer su ejército, antes de las celebraciones del centenario del EPL en 2027, una invasión a gran escala podría no estar tan lejos ahora. Para saber más sobre cómo Rusia se ha metido en un hoyo más profundo y oscuro de lo que Putin jamás pudo haber imaginado, mira este video, que analiza las asombrosas cifras reales de las bajas de tropas rusas en Ucrania hasta ahora. O bien, revisa nuestro análisis detallado de cómo la desesperada búsqueda de poder de Putin le ha salido completamente mal, causando un daño irreparable a la posición, la solidaridad y la economía de su país.
Y finalmente, para asegurarte de no perderte más noticias militares de última hora y reportajes en video tan detallados como este, suscríbete a nuestro canal hoy mismo.